¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos le dan gloria y alabanza a su nombre? Qué lindo cuando escuchamos las obras de Dios. Qué lindo cuando sabemos que hay un Dios que de lo imposible hace posible. Así que le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de predicar la palabra del Señor. La primera vez que predico aquí en Luquillo, en la plaza. Había venido a predicar la palabra del Señor a la iglesia, pero es mi primera vez y quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por prestar su corazón al Señor. Yo quiero que antes de comenzar, ¿verdad? Mi nombre es Alexander Capó, antes conocido como Alex Trujillo. Me congrego en la iglesia Maranata junto a mi amado pastor Héctor Delgado. Así que vamos rapidito a la palabra del Señor. Y mira lo que dice el Señor en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y esta palabra de reconciliación, hermano, si la gente pudiera entender que entregarle su corazón a Cristo verdaderamente le va a producir a su vida un montón de bendiciones, la gente correría a los pies de Cristo. Mas sin embargo, la palabra dice que Satanás ha cegado el entendimiento de los hombres para que el hombre no conozca la verdad y entonces no le pueda resplandecer Cristo. Porque Satanás sabe que cuando Cristo resplandece el entendimiento y el corazón del hombre, Satanás más nunca va a poder engañar al hombre con el pecado. Y es que verdaderamente dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y por qué le digo esto? Porque la Biblia describe que el mundo entero está subyugado bajo un tirano que se llama Satanás y que toca las puertas del corazón del hombre para que el hombre deje entrar el pecado y entonces él establecer una esclavitud en la vida de esa persona. Y por eso el tema de esta noche se llama Dios buscando un pecador. Mas sin embargo, Dios no solamente está buscando un pecador, Dios está buscando muchos pecadores. ¿Por qué Dios está buscando muchos pecadores? Porque la Biblia dice, por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos nos descarriamos como ovejas. Que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Que dice la Biblia que encerró todo bajo pecado para tener misericordia de todos. Y yo me acuerdo, hermano, que yo a los 14 años yo comencé a operar un punto de droga. Era un joven que fui criado en una urbanización con control de acceso, con piscina, unos papás que me pagaban colegio, una mamá que se sentaba conmigo a hacer la asignación, que me daban todo, me daban amor. Mas sin embargo en mi casa faltó el tener una relación con Dios. Teníamos todo, pero no estaba Cristo en el hogar, no estaba Cristo en el corazón de mis padres, no estaba Cristo. Mas sin embargo, aunque no estaba Cristo, Dios había puesto en el corazón de mis padres de que nos pusieran en colegios cristianos. Y yo comencé a estar en colegios cristianos y así fue que comencé a escuchar de un Dios, de Jesucristo que había muerto por nuestros pecados. Y a mí comenzó a despertar Dios un amor y un interés hacia las cosas de Dios, que yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, mami, cuando tú te acuestes, pon el despertador, cuando te levantes, pon el despertador antes de irte a dormir, porque yo mañana quiero ir a la iglesia. Y yo me acuerdo que yo me levanté solito, iba caminando para la iglesia porque quería escuchar de ese Dios que hablaban en los colegios. Y Dios estaba despertando ese amor y ese interés de buscarlo a Él, porque Él tenía un plan, tenía un propósito y tenía unas promesas sobre mi vida. Así
como Dios ha estado hablándole a tu corazón y poniendo el deseo de tú estar en este lugar, porque Dios quiere derramar algo sobre tu vida, sobre tu casa, pero para Él poder establecer eso, tú le tienes que dar acceso a tu vida. Y yo me acuerdo, hermano, que yo me encantaba ir a la iglesia. De mis únicos 3 hermanos, el único que iba a la iglesia era yo. Mas sin embargo, así como había un Cristo produciendo un querer como el hacer en mi vida, así como había un Cristo tratando de alumbrar mi entendimiento y hacerme conocer la verdad para que el pecado no me engañase, pues sabes que el pecado comenzó a tocar las puertas de mi hogar. Y mi papá no tenía una relación con Dios y comenzó a estar con una mujer fuera del matrimonio. Y esa mujer que comenzó a estar con mi papá, su hermano era narcotraficante. Y comenzaron a amenazar a mi papá. Y mi papá para mi papá es como si él fuera la luz de mis ojos. Porque era el padre que trabajaba 7 días a la semana. Porque era el papá que nos tenía en casa con piscina, con control de acceso, colegio. Le pedía un Fortran, me lo compraba. Le pedía una cadena, me la compraba. Nunca me decía que no. Y cuando yo comencé a ver cómo ese pecado comenzó a afectar la vida de mi mamá, y no solamente la vida de mi mamá, sino comenzó a afectarme a mí, porque dejé entrar el pecado a mi vida y comencé a dejar entrar el resentimiento, el odio. Y yo dije dentro de mi corazón: cuando yo crezca, yo no voy a permitir que nadie pueda amenazar a mi familia. Y así Satanás comenzó, ¿sabes qué? Esa semilla de resentimiento, esa semilla de rencor, Satanás comenzó a despertar en mí, hermano, el querer conocer el mundo del narcotráfico. Y comencé a ver películas de acción, y comencé a comprar revistas con armas. Y comencé, ¿sabes qué? A pasarme con personas que controlaban residenciales. Mi papá tenía un liquor store al frente de un residencial, y llegaban allí los que mandaban el caserío. Y me decían: tú eres el hijo de Bertico, vente con nosotros a correr Fortran. Y comencé a pasarme con esas personas y a corromper mi conciencia, llamándole a lo malo, llamándolo a lo bueno. Y yo me acuerdo que a la edad de los 14 años, hermano, yo comencé a operar un punto de droga. Y cuando operé ese punto de droga, yo dije: pues yo lo que voy a hacer es dinero, comprarme prendas, carros, motoras. Yo quiero tener un nombre que la gente respete, así como los amigos míos. Y lo que yo no estaba sabiendo era que yo estaba yendo verdaderamente hacia la muerte, hacia la cárcel. Y yo me acuerdo, hermano, que mi hermano Polanqui me decía: Ale, tú vas a terminar o muerto preso. Mi hermano trabajaba con mi papá en liquor store. Y mi hermano había visto que todos los que estaban en el caserío terminaban o muertos o presos. Y él me estaba diciendo una realidad. Y yo dije: mi hermano me está diciendo eso, ¿sabes por qué? Porque no puede tener la motora que yo tengo ahí, que vale $12,000. Mi hermano no me está diciendo eso porque no puede tener el carro que yo tengo. Mi hermano me está diciendo eso porque yo solamente tengo 16 años y tengo dinero guardado y me compro lo que yo quiera. Mas sin embargo, mi hermano me estaba diciendo una verdad que yo tenía que experimentar en mi vida por yo estar en ese mundo del narcotráfico. Y hermano, ¿y sabes qué? Mi hermano, que me daba consejos, que trataba de hacerme entender el camino, que para mí era correcto, mas era un camino de muerte, mi hermano fue el que perdió la vida. Para esto es para que usted vea cómo el pecado de mi papá no solamente comenzó a afectarlo a él y la relación de mi mamá, sino que comenzó a afectarme a mí. Y ahora mi pecado de yo entrar en el mundo del narcotráfico, las consecuencias las tiene que ver mi hermano, porque le quitan la vida cuando él tenía 21 años. Y ese hermano mío, cuando lo mataron, hermano, Satanás sabe cómo encadenar el corazón del hombre al pecado. Dice la Biblia, mira, Jesucristo enseñó que del corazón del hombre es que salen los malos pensamientos, la avaricia, las mentiras, la fornicación, el adulterio. Eso quiere decir, hermano, que el corazón, que Dios lo conoce, que Dios dice en la Biblia que Él no mira lo exterior, porque lo exterior verdaderamente puede darle una apariencia. Mas sin embargo, Él dice que Él mira el corazón del hombre, porque el corazón del hombre es donde el hombre le abre la puerta al pecado y donde el hombre verdaderamente, ¿sabe qué? Hace que el pecado entre a su vida. Y yo me acuerdo, hermano, que ya yo era un asesino en mi corazón, porque al yo tener odio, dice la Biblia que el que aborrece a su hermano es un homicida delante de Dios.
Porque la violación de Dios, la violación hacia la ley de Dios está en el corazón. Que tú no tienes que matar a alguien, solamente aborrecer a alguien, odiar a alguien, para que Dios te cuente en tu corazón eso como un homicidio. Y yo me acuerdo, hermano, que cuando mataron a mi hermano, yo me convertí en un joven, hermano, que comencé a decirle a Dios, ¿por qué a mi hermano y no a mí? Y le dije así a Dios, ¿por qué? Porque yo decía, el que estoy haciendo las cosas mal soy yo. ¿Por qué mi hermano tiene que morir por causa de mi pecado? Y yo me acuerdo que comencé a ver a un papá fumando cigarrillo que no fumaba. Comencé a ver a un papá que bebía y no bebía. Y comenzó a beber ron. Mi mamá se pasaba triste, angustiada. Y yo comencé a creer que todo en mi vida estaba perdido. Porque después que tú has tomado tantas malas decisiones en tu vida y ves las consecuencias, y ves que las decisiones que tú has tomado en tu vida no hay manera de tú poder restituir el pecado que tú has hecho, la realidad es que tú te sientes perdido. Cuando el hombre peca se siente perdido porque se ha salido del camino correcto y no sabe cómo llegar a su destino. Y yo me acuerdo, hermano, que yo comencé a sentirme tan culpable, porque cuando tú dejas entrar el pecado en tu vida, se va la paz y la gente busca paz. Pero como deja entrar el pecado, el hombre no puede tener paz, porque si hay pecado hay enemistad con Dios. Y por más que a lo mejor tú tengas una familia reconciliadora, que tú tengas bien todo en tu casa, la cuestión es que no puede haber paz en el corazón del hombre, por cuanto el hombre anda en enemistad en el corazón con Dios. No tiene paz, hermano. Esos son los síntomas del pecado. No hay paz, no hay comunión con Dios. Hay culpa en el corazón del hombre cuando el hombre verdaderamente sabe que ha pecado contra Dios. Y yo comencé a sentirme culpable, porque dije, mi hermano Polanqui, que estudiaba criminología, murió por causa mía. Y eso me hizo a mí perder el amor hacia mi propia vida. Ya Satanás había matado el amor hacia Dios cuando dejé entrar el resentimiento y el rencor. Él mató ese amor hacia Dios porque dejé de ir a la iglesia y puse mi mirada en las cosas de este mundo. Ahora me está matando el amor hacia mi propia vida, porque siento que mi hermano murió por culpa mía. Y ya no tengo valor verdaderamente de mirar a mis padres a los ojos, porque sé que mi hermano murió por causa de yo andar en el mundo del narcotráfico. Y comencé a comportarme como una persona errada, una persona que corría hacia el mal, que no me importaba las consecuencias que yo tuviese que ver, con tal de vengar la muerte de mi hermano. Y ya no me interesaba hacer dinero como yo comencé a estar en ese mundo. Ahora yo lo que quería era vengar la muerte de mi hermano. Y comencé a comportarme de una manera, hermano, que los mismos amigos míos tomaron la decisión de querer quitarme la vida. Porque comenzaron a verme, ellos que me habían enseñado cómo bregar con un arma, cómo controlar un punto de droga, cómo operarlo, me vieron como una amenaza. Los mismos amigos míos tomaron la decisión de quitarme la vida. Y comienzan a multiplicarse mis problemas, porque ahora mis amigos me quieren quitar la vida. Ahora los enemigos de mis amigos que mataron a mi hermano también me quieren quitar la vida. Y comienzan a ofrecer más de $100,000 por mi vida en el mundo del narcotráfico. Y yo, en vez de detenerme y decirme, párate, mi vida está mal, pues seguía corriendo hacia el mal. Y le tirotean el negocio a mi papá con él adentro. Después le queman el negocio a mi papá y yo veo a mi papá llorando como un nene chiquito. Después le tirotean la casa a mi padre con más de 200 impactos de bala. A mi hermano pequeño lo confundieron conmigo y le dan unos disparos en la pierna. Y usted puede creer cómo estaba mi corazón. Mi corazón estaba endurecido. Porque eso es ¿por qué Satanás quiere que tú dejes entrar el pecado? Porque él sabe cómo endurecer el corazón. Y un corazón endurecido verdaderamente, ¿sabe qué? No le cree a Dios. No pone la confianza en Dios. Un corazón endurecido verdaderamente menosprecia la palabra de Dios. Y yo me acuerdo, hermano, que al caserío iban a predicar y me hablaban acerca de Jesús. Mas sin embargo, los amigos míos, que Dios los llamaba por su nombre y le decían, fulano de tal, te quedan pocos días de vida, ellos se escondían detrás de los edificios. Y lo que no sabía es que de Dios nadie se puede esconder, que Dios lo estaba llamando para reconciliar sus corazones con Él. Que Dios lo estaba llamando para librarlos de la muerte. Que Dios lo estaba librando para, ¿sabes qué? Librarlo del engaño del enemigo que lo iba a llevar a la cárcel a hacer un montón de años. Y Dios llamándolos para producir un bien en sus vidas, para enseñarlos cómo escapar del pecado que los va a llevar a acarrear
a la condenación eterna. Mas sin embargo ellos rechazaban a Dios. Y yo me acuerdo, hermano, que cuando tirotearon a mi hermano pequeño y le dieron unos disparos al confundirlo conmigo al frente en casa de mi abuela, hermano, yo tenía tantas culpas dentro de mi corazón, hermano, que yo me comencé a comportarme, perdí el amor hacia la vida de las demás personas. No me importaba nada, lo único que quería era verdaderamente creyendo que yo podía restaurar las cosas vengándome. Y yo me acuerdo, hermano, que a pesar de que yo estaba errado, Dios estaba tratando conmigo. ¿Y cómo Dios trataba conmigo? Cuando me libraba de la muerte. ¿Cómo Dios trataba conmigo? Cuando me tirotearon 15 personas y yo andaba montado en un carro y yo escuchaba los disparos y los cristales cayéndose, y yo comencé a clamar a ese Dios que había escuchado en los colegios y le dije: Señor, dame una nueva oportunidad. Porque yo buscaba la muerte, pero cuando la muerte estaba cerca yo no quería morir. Yo quería escapar de mi sufrimiento. Mas sin embargo, yo buscando escapar de mi sufrimiento, buscando la muerte, la realidad es que cuando la muerte estaba cerca de mí, yo no quería morir. Y hermano, ¿y sabes que Dios me libraba? Y tú te puedes preguntar, ¿pero por qué Dios libra a un pecador? Pues bueno, porque la Biblia dice que Él nos ve a todos como pecadores, que Él pasa por alto el pecado de los hijos de los hombres a fin de guiarlo al arrepentimiento. Que dice la Biblia que Él no le agrada la muerte del impío. Dice: ¿acaso quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor en Ezequiel. ¿Acaso quiero yo la muerte del que muere? Porque Dios sabe que verdaderamente todo hombre ha violado su palabra. Y como todo hombre ha violado sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, todos están bajo una sentencia de muerte. Y Él no quiere que el hombre perezca en sus delitos y pecados, porque Dios sabe el destino eterno que tiene que sufrir esa alma viviendo eternamente separado de Dios. Y como Dios sabe que hay un tormento eterno, que hay una separación eterna y que hay un sufrimiento que el hombre tiene que experimentar por querer vivir separado de Dios en este siglo presente, pues por eso Dios no le agrada la muerte del impío. Porque la muerte nunca fue parte del plan de Dios para la vida de los hijos de los hombres. Dice la Biblia que el postrer enemigo que va a ser destruido va a ser la muerte. Eso quiere decir que si tú le preguntas a Dios: Señor, ¿por qué te llevaste a mi mamá? ¿Por qué te llevaste a mi hijo? ¿Por qué te llevaste a un familiar mío? Sabes que la muerte nunca fue parte del plan de Dios. La muerte entró a este mundo por causa del pecado. Y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hijos de los hombres. Y todos los hijos de los hombres experimentan el dolor de la muerte. Y cuando tú experimentas el dolor de la muerte por un ser querido, Dios te está dejando saber que ese mismo dolor es el que tiene el corazón cuando el hombre vive muerto, separado de Él en sus delitos y pecados. Y Dios me libraba de la muerte. Y sabes que yo sabía que mi pistola no me podía librar de la muerte, que mi rifle no me podía librar de la muerte, porque los amigos míos morían con pistolas en las manos, con rifles en las manos. Teniendo mucho dinero, la muerte los alcanzaba. Teniendo el dominio de residenciales, como quiera la muerte llegaba a su vida. Mas sin embargo, yo veo a este Dios que me libra de la muerte esa vez, me libra de la muerte en una discoteca cuando me iban a montar en un carro para quitarme la vida. Y yo comencé a clamar a Dios y le dije que me diera una nueva oportunidad, que le iba a servir. Mas sin embargo, ¿sabes qué? Cuando me escapé ese día por la mano de Él, de que me mataran ese día y me montaran en el carro, ¿sabes qué? La ceguedad de rencor, me olvidé de la promesa de Dios. Comencé a controlar más de 8 residenciales en el área metropolitana. Comencé a ser uno de los 10 más buscados en Puerto Rico. Comencé a ser notorio porque me le escapaba a los guardias cada vez que me agarraban y pusieron 100 agentes. Mas sin embargo, una señora residencial Covadonga me dijo: ¿sabes qué, Ale? A ti te va a pasar como a Jonás, que el pez te va a tragar por un tiempo, y cuando tú salgas, tú vas a salir a predicar la palabra de Dios. Pero yo no podía ver eso en mi vida porque yo no conocía a Jonás, porque no sabía lo que Dios me estaba diciendo, porque lo único que yo podía ver en mi vida era muerte, sufrimiento, dolor, prisión. Y Dios me estaba dejando saber lo que Él podía hacer en mi vida. Y yo me acuerdo, hermano, ¿sabes qué? Que al poco tiempo de esas situaciones trancan 7 residenciales a la misma vez, con perros, con caballos. La policía entraba a los residenciales y cuando salían
La misma policía le rebuscaba el baúl a la policía porque decían que yo tenía la policía comprada. Y ¿sabes qué? El superintendente dice, yo estoy haciendo esto para que lo entreguen o vivo o muerto. Porque trancó 7 residenciales a la misma vez. La operación de esos 7 residenciales, los puntos se pararon, se paralizaron. ¿Y sabes qué? Lo que la policía no sabía era que Dios estaba teniendo un trato conmigo. Porque la realidad es que yo no estaba prófugo solamente de la policía, yo estaba prófugo de Dios. Como muchas vidas que viven verdaderamente, ¿sabes qué? Prófugas de Dios. Que han violado la ley de Dios, que se encuentran aprisionados en su pecado, en sus mentiras. Y la realidad, hermano, que se piensa que son libres porque están libres. Y yo me acuerdo, hermano, ¿sabes qué? Que cuando el superintendente dijo eso, hermano, yo me tenía que cuidar de mis propios amigos, de mis enemigos, de todo el mundo. De la policía, porque la policía le había disparado a personas pensando que era yo. Y yo me acuerdo, hermano, que yo vivía en un tormento. Eso es otra de las causas del pecado, cuando dejamos entrar el pecado en nuestras vidas. Nos quita la paz, nos quita el gozo, verdaderamente nos quita la comunión con Dios. Trae en nuestra vida culpa, pero ¿sabe qué? Trae también tormento. Y trae un tormento y es en el corazón donde el hombre lo siente, el tormento de su pecado. Que dije, pero ¿por qué yo hice esto? ¿Pero por qué dije esto? ¿Pero por qué maltraté así a mis padres? ¿Pero por qué tomé esa decisión y dañé mi matrimonio? Hermano, ¿y sabes qué? Yo tenía una culpa bien grande porque cuando yo cerraba los ojos, hermano, yo podía ver una escena de mi pecado. Y esa escena de mi pecado hacía que yo me levantaba turbado y angustiado. Porque la angustia también procede del pecado. El dolor procede del pecado. Esos son los síntomas que experimenta todo hijo de hombre que ha violado la ley de Dios. Experimenta culpa, dolor, sufrimiento, tristeza, lloro, angustia, desesperanza. Porque el pecado te lleva a una desesperanza pensando que tú no puedes salir de esa situación. Hermano, y sabes que esos síntomas, sabes que yo dije, pues yo voy a poner música cristiana porque yo pienso que me voy a volverme loco con mi propio pecado. Porque esos son otros síntomas. Por eso es que viene la locura en la mente, el corazón del hombre. Y hermano, yo pensaba que me iba a volverme loco. Y sabes que la alabanza fue mi único refugio para yo poder dormir por las noches. Y Dios estaba revelando a mi vida diciéndome, ¿sabes qué? Tú dependes de mí, porque yo soy el que te libro cuando tú estás cerca de la muerte. Para poder dormir tienes que escuchar mi alabanza. Y mandé a buscar una Biblia y comencé a leerla. Y cuando la leía, la Biblia me daba una cierta paz en mi vida para poder dormir por las noches. Hermano, ¿y sabes que al poco tiempo me agarra la policía después de ese operativo? Los mismos amigos míos que yo estaba dispuesto a dar la vida me entregaron. Y sabes que en la cárcel Dios llegó a mi vida. Hermano, así como Dios está buscando un pecador en esta noche, ¿sabes qué? Dios llegó a la cárcel a llevarme la palabra del Señor. Y un pastor que se llama Edgar Dubray, que no me conocía, comenzó a llevarme la palabra. Y en la cárcel tenía un celular legal. Seguía controlando el mundo del narcotráfico. En la cárcel tenía que dormir con música cristiana. En la cárcel tenía que leer la Biblia para poder tener un poco de pan. Mas cuando yo me levantaba era una apariencia, pero por dentro tenía un sufrimiento. Me sentía cansado. Imagínate que yo sentía mi alma tan y tan cansada de tener que tener todos los días una lucha interior en mi vida. Porque cuando tú autojustificas tu pecado, eso es una lucha que tú estás teniendo. La conciencia te da testimonio que has pecado contra Dios, que lo estás haciendo mal, y tú tratas de autojustificar tu conciencia. Y comienzas a corromper esa conciencia, a dañarla. Ella que te dice que es lo que estás haciendo mal. Y comienza a cauterizar la conciencia. Y la realidad, hermano, que la conciencia se endurece después de eso. Hermano, ¿y sabes qué? Allá en la cárcel yo me sentía cansado como una persona que ha vivido 100 años. Porque ese es el cansancio que Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, porque yo los voy a hacer descansar. ¿De qué Dios te quiere hacer descansar? De ese pecado que te agobia, de ese pecado que verdaderamente interrumpe que tú tengas una relación con Dios. Ese pecado que solamente lo único que hace que tú vivas en tu vida sean maldiciones, que camines sin rumbo, sin dirección. Y
Y hermano, ¿y sabes qué? Ese pastor iba a predicarme, y la palabra es un martillo que quebranta la dureza del corazón del hombre. Y aunque dependía de Dios para todo, aún me resistía a recibir a Jesucristo. Mas sin embargo, ese día me siento que me voy a morir si no acepto a Jesús. Me siento que ya iba a tirar dos suspiros del cansancio que sentía mi alma de tener que vivir todos los días justificando mi pecado en mi interior. Y sabes que ese día el pastor me dijo: ¿tú quieres recibir a Jesucristo? Y yo le dije que sí. Y entonces yo le dije: pero no, ya yo lo recibí. Y él me dijo: no, tienes que confesarlo con tu boca. Vamos, repite conmigo. Y yo le decía: no, pero ya yo lo recibí. Y yo le decía: no, pero él me decía: pero confiésalo, para que des testimonio que verdaderamente tú crees en Jesús, porque con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa para salvación. Hermano, eso fue hace 17 años atrás, que hice esa confesión, una oración simple. Y tú dices: por medio de esa oración es que Dios salva a los hombres. Pues bueno, así es la locura del evangelio. Por medio de la confesión de creer en Jesucristo, que Él es tu Señor y tu Salvador, y creer que Él murió en la cruz del Calvario por tus pecados, esa es la manera de Dios salvar. ¿Y por qué Dios salva al hombre así? Porque esa sangre que tú estás confesando y ese Señor que tú estás confesando vino a lidiar con el problema tuyo. ¿Cuál es tu problema? El pecado. Jesucristo, cuando el ángel vino, el ángel le dijo a José: tú le vas a llamar su nombre Jesús, porque Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso es que nosotros estamos hablando de una salvación, porque el pecado trae una condenación, y Él nos salva del pecado que mora en nuestros corazones. Y Él quiere sacar ese pecado en la cual nosotros hemos hecho una relación por mucho tiempo. Y al tener una relación con el pecado, tenemos una relación con Satanás. Y hermano, ¿y sabes qué? Hice la oración. Y para sorpresa mía, el primer fruto que comencé a tener de haberle confesado a Jesucristo fue la paz. De momento, ¿sabes qué? Comienzo a sentir un gozo de haberme reconciliado con Dios. El gozo que no me dio ni el poder, ni el dinero, ni la fama, ni las mujeres. Comencé a sentir un gozo en una prisión, siendo acusado de muchos crímenes. Y yo me acuerdo, hermano, ¿sabes qué? Que cuando yo recibí a Jesucristo, el Espíritu Santo, hermano, así como yo dejé entrar el pecado a mi vida y todo ese enfreno de pecado, cuando dejé que Cristo morara en mi corazón, que le abrí las puertas a Jesucristo, a la verdad y la vida, hermano, ¿sabes qué? Él comenzó a convictarme de pecado. Porque la conciencia te acusa, pero la conciencia tú la puedes corromper. Mas sin embargo, este Espíritu Santo comienza a darte una enseñanza y te hace aborrecer el pecado. Hermano, ¿y sabes qué? Comenzó a convictarme tan grande que tuve que vender mi celular ilegal. Los amigos míos me hablaban de narcotráfico y ya no quería escucharlo porque el Espíritu Santo se contristaba. Y yo no quería perder la paz que Dios me había dado. Y yo me acuerdo, hermano, ¿sabes qué? Que el Espíritu Santo comenzó a transformar mi vida. Pero cuando vine a los pies de Dios, yo vine como era, un desastre. Hablaba malos pensamientos, avaricia, odio, rencor en mi corazón. Hermano, y ese Espíritu Santo comenzó a transformar mi corazón. El pecado yo comencé a rechazarlo, vendí mi celular, me alejé de mis amigos. Hablaba malo, el Espíritu Santo se contristaba. Y ya no me dejaba hablar malo, ya no quería sentirme sucio. Porque eso era lo que yo sentía cuando hablaba malo. Y ¿sabes qué, hermano? Dios comenzó a sacar las palabras malas de mi boca. Y lo más lindo de esto, hermano, que lo ponía en la música cristiana y lo cambiaba al reggaetón del mundo, y el Espíritu Santo se contristaba. Y sentía que perdía la paz y yo tenía que volver a ponerle en la música cristiana. ¿Qué le quiero decir con esto? Usted que me está escuchando, que el que va a hacer la obra en su vida se llama Jesús. Por eso Él te está llamando a que tú vengas como tú estés. Estás lleno de adulterio, Dios te va a sacar el adulterio. Estás lleno de mentira, Dios va a sacar la mentira. Estás lleno de maldad, Dios va a sacar la maldad. Eso lo va a hacer el Espíritu Santo, que va a morar en tu vida, que es verdad, que es verdadero. Hermano, y yo dije: wow, yo haciéndome la vida tan difícil, viviendo todos los días, justificando mi pecado. Cuando acepté a Jesucristo, esa conciencia se limpió. Ya no me sentía culpable por mi pecado. Ya no tenía que pelear con esa conciencia que todos los días me acusaba. ¿Y sabes qué? Yo le decía a Dios: déjame saber si tú realmente me has perdonado. Y estando en un piso 15 en Miami,
vestido de chinita, escucho una voz estruenda y unas letras escritas en nubes, las cosas pasan y todas son hechas nuevas. Y en ese momento, ¿sabes qué? Dios me estaba testificando, verdaderamente yo te perdoné y voy a hacer todas las cosas nuevas. Y a los 5 días me muestra un montón de enemigos míos. Cuando me muestra esos enemigos míos, yo comienzo a darle. Y cuando comienzo a darle, me levanto con el corazón acelerado y Dios me está diciendo, mira todavía lo que hay en tu corazón. Había dejado de hablar malo, me había alejado de mis amigos, había dejado de escuchar reggaetón del mundo. Y ¿sabes qué, hermano? Ese día que entendí que verdaderamente yo tenía odio en mi corazón. Y yo le dije, en verdad, Señor, yo tengo rencor contra fulano que le quitó la vida a mi hermano. Tengo rencor contra fulano porque mató a un amigo mío por ser amigo mío. Tengo rencor contra fulano porque le quemó el negocio a mi papá. Tengo rencor contra fulano porque le tiroteó la casa a mis padres. Y comienzo a confesar todas las personas que yo le tenía odio. Y ese Dios que yo te estoy hablando, que opera en el corazón del hombre, lo que no puede hacer el psicólogo, lo que no puede hacer, ¿sabes qué? Ni el padre, ni el santo, lo que no puede hacer nada en este mundo, ni el médico. ¿Sabes qué? Comenzó a meter la mano a sangre fría dentro de mi corazón y sacaba algo de mi corazón que me dolía y me ardía. Y ese día, hermano, Cristo Jesús me libertó de las raíces de amargura y del dolor que yo tenía en mi corazón por todas las situaciones que mi familia había pasado. Eso quiere decir, hermano, que ese día Dios me sanó de una enfermedad de taticardia que yo tenía. Que ese día, hermano, el Cristo que yo te estoy hablando operó en mi corazón para sacar lo que para mí era imposible. Sacar el odio y el rencor que había albergado en mi corazón, que yo mismo lo había hecho ser parte de mí. Y para sorpresa mía, me dan 20 años de sentencia a nivel federal, 35 a nivel estatal. Y aquí le puedo dar testimonio, hermano Roberto. Ven acá, Roberto, que yo te quiero honrar. Ven acá, yo quiero honrarte. ¿Sabes por qué? Porque este hombre, cuando yo salí bajo palabra, él era mi probatoria. Yo no sabía que él iba a estar aquí hoy. Tampoco sabía que verdaderamente él pertenecía a esta iglesia. Y para sorpresa mía, él era el que me estaba esperando en el parking para que yo me parqueara. Y este hombre, hermano, cuando yo salí, me aprobó todas las salidas mías para ir a la iglesia a predicar. Este hombre fue el que me las aprobó. Este hombre que usted ve aquí fue un instrumento para yo poder salir a predicar en todo Puerto Rico, a llevar este evangelio, a reconciliar los corazones que se encuentran alejados de Dios, que se encuentran desconectados de Dios. ¿Sabes qué? Lo mismo que Dios hizo conmigo. Y este hombre, hermano, siempre me dio la oportunidad de yo predicar el evangelio. Yo no podía, ¿verdad?, dejar pasar esta oportunidad para darle las gracias y verdaderamente por permitirme ser de bendición al pueblo de Puerto Rico. Pero ¿sabes qué, hermano? A mí no me querían dejar salir. Y yo me acuerdo, hermano, que yo pelaba unas leyes que habían firmado en el Congreso y en el Senado que me podían rebajar mi sentencia. Y cuando pelaba, me decían que yo era un gran líder, un gran narcotraficante y un peligro a la sociedad. Me acuerdo que voy a Boston y le digo a Boston, mira, el juez no toma en cuenta mi rehabilitación. No toma en cuenta que terminé mi GD. No toma en cuenta que le hice una carta pidiéndole perdón al pueblo de Puerto Rico por causa del narcotráfico al cual yo viví cuando estuve en Puerto Rico. No toma en cuenta que verdaderamente cogió más de 40 cursos aquí en la prisión. Y Boston me dice que mi pasado es más fuerte que mi rehabilitación. Y ¿sabes qué? Yo pensaba que no iba a salir. Mas sin embargo, ya Dios me había dicho a través del mismo pastor que me llevó a los pies de Dios, me dijo, tú vas a salir y tú vas a salir a predicar la palabra de Dios. Y yo te veo predicando ante muchas personas. Y yo dije, este pastor está loco. ¿Sabes por qué? Porque a mí me están acusando de muchos crímenes. Yo no puedo ser un predicador porque todavía no entiendo el perdón que recibí. Y verdaderamente, ¿sabes que cuando leo un capítulo me quedo dormido? Y la realidad, hermano, que yo no podía ver eso en mi vida. Mas sin embargo, esos 15 años que yo estuve en la cárcel, Dios estuvo preparándome en la palabra. ¿Y sabes qué? Comencé a poner mi mirada en la palabra del Señor y aprender. Y yo me acuerdo, hermano, que cuando vuelven y firman otra ley, yo dije, pues aquí es que Dios me va a sacar. Y cuando apelo me dicen deny. El bueno me dice por qué.
se muere mi mamá. En la cárcel yo vi morirse mis abuelos, mis tíos. Y ahora veo morir a mi propia mamá, que era la única que me visitaba una vez al año allá en Estados Unidos. La misma que había deshonrado muchas veces. Mas sin embargo ahora estaba en Cristo y había aprendido a honrarla, quererla, amarla como verdaderamente ella se merecía. Y sabes que mi mamá muere y yo no tengo dinero para pagar la moción del abogado, que el abogado me está cobrando $5,000. Y yo le voy a la oración y le digo: Señor, tú sabes que no soy narcotraficante ya. Sabes que verdaderamente, sabes que ya no tengo dinero. Pongo un abogado o que este abogado me haga la moción de gratis. Y sabes que el abogado, cuando lo llamo, le digo que no tengo el dinero, que no tengo los $5,000 que él me está pidiendo para apelar esa decisión de la denegación del juez. Y yo me acuerdo que ese abogado me dice: Ale, yo te voy a hacer la moción de gratis. Y me hicieron la moción de gratis, hermano, y yo salí. Me dieron inmediata release. Ahí llegó al estatal. El estatal llegó a la cárcel de Bayamón, que todavía me faltan 2 años y medio. Me dan, en 7 meses me permiten salir. Se supone que yo saliera para el 2026, si me portaba mal. Si me portaba bien, se supone que saliera para el 2023. Y ¿sabes qué, hermano? Me dieron la oportunidad en la bajo palabra de salir con grillete. Y ese fue mi social. Mas sin embargo, algo que me mostró no fue que Dios es verdadero porque me sacó de la cárcel. Lo que a mí me mostró que Dios era verdadero no fueron las veces, que tantas veces que me libró de la muerte en el mundo del narcotráfico, sino lo que me mostró a mí, que el evangelio que yo te estoy predicando tiene poder para cambiar el corazón del hombre. Es cuando Dios me llevó a la cárcel a perdonar al que le quitó la vida a mi hermano. Eso a mí me marcó. La muerte de mi hermano me marcó para mal. Mas sin embargo Dios lo iba a marcar para dejarme saber que el pecado que había en mi corazón Él lo había sanado. Y es que cuando yo vi que tuve que estar en la misma cárcel con el que le quitó la vida a mi hermano Polanqui, y yo lo miré, yo no sentí rencor, y yo no sentí odio, y yo no sentí malos pensamientos, y yo no sentí ninguna intención de hacerle daño. Yo dije: verdaderamente tú me has cambiado. Y por eso yo estoy convencido, creyendo, que este evangelio que me sanó mi corazón, que me sanó mi herida, que me sanó de mi enfermedad, hermano. Porque yo tenía una enfermedad del corazón, pero también de la mente. Porque mis pensamientos eran continuamente el mal. Porque mis pensamientos eran quedarme con los caseríos, por tener poder, tener fama. Mas sin embargo, hermano, este evangelio que yo te estoy predicando, hermano, tiene el poder para sanar tu corazón, para sanar tu familia, para restaurarte todas las cosas que Satanás te ha robado por causa de tu desobediencia. Por falta de tú darle la espalda a Dios. ¿Sabes qué? Él te ha robado muchas cosas. Y conviví con esa persona 3 meses. Y de esos 3 meses, 2 semanas viví en el mismo cuarto con el que le quitó la vida a mi hermano. ¿Y sabes qué? Lo que me enseñó a mí a perdonar como Dios me perdonó a mí, que toda esa deuda que Dios perdonó en mi vida, y me enseñó a perdonar a los que yo pensaba que tenían una deuda conmigo, fue esa vez que me dijo: las cosas pasan y todas son hechas nuevas. Hermano, y sabes que cuando yo me encontré con ese varón, él me comenzó a decirme: yo le quité la vida a tu hermano por esto. Y yo le dije: pues ¿sabes qué? Yo no vine aquí a preguntarte por qué tú le quitaste la vida a mi hermano. Yo vine aquí a decirte que así como Dios me perdonó y en un sueño me dijo: las cosas viejas pasan y ahora todas son hechas nuevas, así como Dios fue capaz de perdonarme todas mis transgresiones, así también yo te perdono. Hermano, y un día yo lo estoy mirando, y cuando lo miro, yo veo el rostro de mi hermano Polanqui. Y Dios me dice: así tienes que verlo todos los días de tu vida. Hasta el día de hoy tengo una amistad con él. Hasta el día de hoy me da alegría cuando lo escucho, cuando hablo con esa persona. Y Dios me muestra cada día que verdaderamente su evangelio tiene el poder para transformar el corazón del hombre. Que el evangelio tiene el poder para sacar el pecado del hombre que lo destruye y que verdaderamente impide que el hombre tenga una relación con Dios. Pero lo que a mí me mostró el por qué Dios salva al ser humano y por qué Dios libra al ser humano de esa sentencia de muerte, pues yo le dije a Dios cuando me convertí, yo le dije: Señor, déjame saber de qué verdaderamente es que tú vienes a salvar al hombre.
Y yo me acuerdo que el Espíritu Santo me dice: entra a tu cuarto. Y yo entré a mi cuarto en la cárcel. Y cuando entro a mi cuarto, hermano, yo no veo a nadie. Pero de momento yo siento que la presencia de Dios se desprende dentro de mi cuerpo. Y yo comienzo a sentir una angustia tan atormentadora. Una angustia que hacía sentir mi alma que se estaba consumiendo en un fuego. Que comienzo a sentir una turbación en mi mente que yo nunca había imaginado. Y yo me acuerdo que yo me arrodillé porque la angustia era tan atormentosa que yo sentía que mi alma se estaba consumiendo en ese fuego y que yo no podía ni pensar. Y yo me acuerdo que me arrodillé y yo lo primero que me salió: Señor, tú dijiste que iba a estar conmigo hasta el fin del mundo. Porque había sentido que Dios se había desprendido de mi vida. Hermano, ¿y sabes qué? Jesucristo, cuando le dije estas palabras, comenzó la presencia de Dios a descender sobre mi cabeza. Y hacía desvanecer esa angustia tan atormentadora que yo te estoy hablando, que mi alma estaba experimentando ese tormento. Y de momento Jesús comienza a ministrarme y me dijo: esa es la muerte segunda, que es que yo vengo a salvar al hombre. Esa es la muerte segunda que tienen que experimentar todos aquellos que mueren sus delitos y pecados. Todos aquellos que no me reconozcan como Señor y Salvador, así como han decidido vivir separados de mí en este siglo, pues eternamente tendrán que vivir separados de mí. Y por eso es que yo todavía no traigo un juicio sobre este mundo, porque yo no vine a condenar al mundo por su pecado, sino a salvar al mundo de su pecado. Y ¿sabes qué? Jesucristo comenzó a ministrarme. Me dijo: tú sabes que la palabra dice: Padre, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y es que en ese momento yo estaba experimentando la separación que tiene que experimentar todo hijo de hombre por su pecado. En ese momento, ¿sabes qué? Yo estaba dando el pecado, los sufrimientos que tiene que experimentar el hijo del hombre por causa de su pecado, que es la muerte segunda, la separación absoluta del hombre con Dios. Yo estaba experimentando para que el hombre no tenga que experimentar esa separación, para que el hombre no tenga que vivir alejado de Dios eternamente. Y yo dije: wow, verdaderamente tú eres sabio, Jesús. Porque cuando Jesucristo se angustiaba y decía: Padre, Padre, haz que pase de mí esta copa, no era porque Él no quería morir por el pecado del hombre. Es que Él sabía el tormento que tiene que experimentar para que el hombre pudiera ser libre. Él sabía que tenía que ser separado del Padre. Él nunca había experimentado esa separación con el Padre. Y en ese momento Él sabía que el pago que tenía que dar era el pago que tiene que dar el Hijo del Hombre, que es la separación con Dios. Y eso era lo que verdaderamente Él sufría, que iba a tener que experimentar. Lo que se supone que tú estés sufriendo de tener que estar vivido alejado de Dios, eso es el sufrimiento más grande que tú tienes que tener en tu vida. Porque estás alejado de Dios, estás desconectado de Dios. Y cuando uno está desconectado de Dios, la realidad es que en el hombre no puede haber bien. Si un gobierno está desconectado de Dios, no va a haber bien. Si un matrimonio está desconectado de Dios, no va a haber bien en la vida de ese matrimonio. Si los hijos tuyos están desconectados de Dios, no va a haber bien. Mas sin embargo, este Dios que te estoy hablando busca al pecador. Tú sabes buscar una persona que te ha herido, una persona que te ha dado la espalda, una persona que te ha menospreciado, una persona que no te tiene en cuenta, aunque todos los días tú tratas de mostrarle tu amor, tu misericordia. Ese es el Dios que yo te estoy hablando, que viene en busca del pecador para salvar al hombre de su pecado, para que el hombre no tenga que vivir alejado de Él ni en este siglo, para reconciliar el corazón de los hombres para con Dios, para producir todo esto que nosotros estamos hablando, que hemos experimentado las grandezas de Dios. Se supone que Él estuvo en una prisión por el crimen que cometió y Dios lo sacó. Cuando hay amigos de Él que todavía del mismo caso están haciendo una sentencia. Pero esa es la gracia de Dios. Ese es el favor inmerecido que aunque el hombre no se lo merezca, Dios desea darle el don del perdón. Dios desea perdonar tu pecado. Y Dios va al encuentro de tu vida para perdonarte, para bendecirte, para restituirte, para poner sobre tu vida promesas que tú desconoces. Si yo llego a saber que Dios tenía todo este bien para mi vida, desde chiquito no lo hubiese soltado. Mas sin embargo, hermano, a pesar de que cometí muchos errores, Dios tuvo la misericordia de restaurarme. Tuvo la misericordia de perdonarme. Tuvo la misericordia de enseñarme a perdonar como Él perdona.
Me enseñó verdaderamente del juicio que verdaderamente tiene que experimentar el hombre para que yo pueda testificarle al mundo que verdaderamente Cristo Jesús no vino a condenar al mundo, sino que vino a que el mundo fuera salvo por medio de él. Y este es el evangelio de reconciliación. Este es el evangelio. Mira, imagínate si Dios es tan sabio, hermano, que la misma muerte que nunca fue parte del plan de Dios, utilizó la misma muerte para darte la victoria a ti sobre la vida. Para darte a ti y a mí la victoria. Utilizó la misma muerte, el aguijón que Satanás utilizó por medio del pecado para poder darte vida. Así como Goliat, que vino con una espada donde David. Mas sin embargo David, la misma espada que él iba a utilizar Goliat contra él, esa fue la misma espada que David utilizó para cortarle la cabeza a Goliat. Así fue Jesucristo, la misma muerte que se separaba de Dios. En la misma muerte él estaba reconciliando a Dios con los hombres. Y esa es la muerte segunda que tú tienes que escapar. Que si tú mueres en tus delitos y pecados, Jesucristo le dio a su generación: si tú no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Eso fue lo que Jesucristo le dijo. También a los de su generación Jesucristo le dijo: yo soy el camino y la verdad. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Porque el mandamiento que Dios le dio al Hijo era que le diera vida eterna a todos los que creyeran en su nombre y en el día postrero lo resucitase. Eso quiere decir que si tú crees en Jesucristo hoy como Señor y Salvador, estas proezas que tú has visto que Dios ha hecho en nuestras vidas, que antes yo era perseguido por la policía y la policía ahora me dice: ven con nosotros a predicar los caseríos. Que antes era odiado por muchas veces, ahora soy amado aún por mi enemigo. Que antes verdaderamente, ¿sabes qué? No me reconocían nada más que lo malo, y ahora los alcaldes me dan premios y me dicen: ¿sabes qué? Esto es por el evangelio que estás predicando y el bien que tú estás produciendo al pueblo de Puerto Rico. Me restituyó una familia, me dio una esposa. Hace 3 meses soy papá de una niña que se llama Elías. Antes yo no podía caminar por las calles de Puerto Rico, mas sin embargo Dios me ha hecho ir a los residenciales donde antes yo tenía guerra. Te estoy hablando, hermano, que el Dios que yo te estoy hablando, jamás yo iba a pensar que cuando me dijo que las cosas iban a ser nuevas, iban a ser como Él las hizo. Porque la gracia de Dios siempre va a abundar para aquellos que le aman. Así que si tú has escuchado la voz de Dios y estos 2 testimonios te aseguran a ti del poder de Dios para transformar, para libertar, para sanar, lo que no va a poder hacer el psicólogo lo va a hacer Jesús. Sanar la mente, el corazón del hombre. El odio que tú tienes, Él lo quiere operar en esta hora. La amargura que tú tienes, Él la quiere operar. La falta de felicidad, Él la quiere sacar de tu corazón y ponerle el gozo a través de su Espíritu Santo. Así que te digo yo, así como le ha abierto el pecado del corazón a tu vida, así Dios está tocando las puertas de tu corazón, porque Él quiere hacer morada en él. Si hay alguien aquí que quiera recibir a Jesucristo, y le digo al pastor y a Pepo que pasen por aquí, a la hermana que está tocando, ¿verdad? Que si nos puede cantar una canción. Y mientras nosotros estamos ministrando, yo le pido a la iglesia que esté orando. ¿Sabes por qué? Porque el destino de estas almas que están escuchando, que todavía no se han reconciliado con Dios, están en juego. Y Dios no quiere que esas personas experimenten una separación eterna con Dios. Dios no quiere que experimenten la segunda muerte, que es que el hombre más nunca va a poder hallar a Dios. Que el hombre más nunca va a poder experimentar ni su misericordia ni su perdón. Eso es si el hombre muere en sus delitos y pecados. Y por eso yo le pido a la iglesia que ore y clame, porque así hubo una iglesia clamando por mi vida cuando yo estaba prófugo. Mas sin embargo, ese clamor, cada vez que voy a la iglesia me dicen: yo era una de las que clamaba por ti. Eso quiere decir que yo soy producto de la oración de un pueblo de Dios. Y por eso le pido al pueblo de Dios que ore por estas vidas que vinieron con necesidad de reconciliarse con su Creador, de entregarle su vida al corazón a Dios.
experimentar la vida que nosotros estamos experimentando en Cristo Jesús. Si hay alguien aquí, ¿sabes qué? Si hay alguien aquí, no mira al que está a tu lado. No sigas peleando en tu conciencia, paso o no paso. Te estoy diciendo que lo que Dios quiere para tu vida es bien y no mal. Que lo que Dios quiere entregarte en tu vida es un perdón. Que lo que Dios quiere en tu vida verdaderamente es traer unas bendiciones que en este mundo, verdaderamente, tú nunca vas a experimentar si no tienes a Cristo. Así que voy a dejar a la hermana para que usted reflexione en su corazón y sepa que Jesús es el que te está llamando en esta noche.